Buen día, la idea del día de hoy es realizar una simulación de impacto. Mi intención realmente es al menos elaborar dos videos. En el caso de Pandeo dije acerca de tres, pero no he grabado aún el tercero porque el tercero realmente la idea es mostrar algunos problemas o inconvenientes relacionados con la simulación en SolidWorks, que más que inconvenientes tiene que ver con el saber simular y meterse ya con los parámetros numéricos y ser recursivo con el programa. Algo así voy a hacer también para el caso de impacto, donde vamos a ver un caso sencillo donde los porcentajes de error son pues tolerables, pero podríamos ver en contexto diferente la misma simulación y otra. Entonces, para ver esta parte del método numérico que hay detrás y los problemas e inconvenientes relacionados con las simulaciones de este tipo. Entonces, veamos. Entonces, la idea de la simulación de impacto es... Ojalá hubiera un dibujo, pero no lo hay. La idea es la siguiente. Voy entonces a tener que crear un Word para el ejercicio teórico, para explicar bien la parte del ejercicio analítico y que quede claro qué es lo que vamos a simular, al igual que hemos hecho con otros ejercicios. Entonces vamos a poner aquí impacto. Entonces la simulación de impacto, y voy a crear entonces un documento de Word donde voy a explicar el cálculo que se hace. Igual lo importante también es mostrar las ecuaciones analíticas o la teoría de los libros en la cual se basa esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Supongan que esto que voy a pintar a continuación va a representar el suelo. Vamos a ponerle un nombre que diga suelo y le vamos a colocar un tamaño de letra para que se pueda ver mejor. Entonces digamos que esto de color azul va a representar el suelo. Vamos a dibujar un sistema coordenado. Vamos a dibujarlo de color negro. Y colocarle pues los respectivos ejes. Este va a ser el eje Y. Le cambiamos el tamaño a la letra para que se vea mejor. Y vamos a listo, ahí está. Y esto es X, pero realmente el eje X no me importa ahora. Simplemente es como por el formalismo de establecer un sistema coordenado en 2D completo. Entonces sobre el suelo hay una pieza que la vamos a representar de color, bueno, un color verde. Entonces esta pieza tiene unas dimensiones. Es realmente un redondo. Lo que significa que esto que voy a colocar acá es el diámetro de la pieza. Entonces vamos a ponerle en milímetros.
Voy a decir sin relleno, sin relleno. Y ahí está. Y bueno, no parece, pero la longitud de esa pieza va a ser también de 20. Entonces, la longitud de la pieza es de 20 milímetros. Vamos a decirle que esto es sin relleno y sin contorno. Ya. Esto. Entonces, obviamente no vemos la cilindricidad de esa pieza porque lo estamos viendo en 2D. Entonces, y la altura o coordenada Y sobre la que se encuentra el... Vamos a verlo de aquí a acá. Es de 1 metro. 1 metro de altura. En milímetros eso sería 1000 milímetros. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta pieza va a pasar en un instante que vamos a llamar 1. Va a estar a una altura de 1 metro. Y en un instante 2 se suelta la pieza. Y se va a estrellar contra el piso. Obviamente, cuando eso ocurra, va a producirse una fuerza del suelo hacia la pieza. Vamos a hacer más chata esto. Voy a cambiarle el color. Listo, ahí está. Y el tamaño. Entonces se va a producir una fuerza de choque o de impacto. Sobre la pieza. Fuerza de impacto. Que a su vez por la fuerza inercial de la masa y que va a tener la dirección de la aceleración, tenemos esto. Finalmente entonces la pieza lo que va es a comprimirse, ¿sí? Entonces la idea sería cuál sería esa fuerza de impacto y cuál sería el esfuerzo en la pieza debido a la fuerza de impacto. Esa es básicamente la situación problema. Obviamente lo que queremos saber es si la pieza se va a romper al ser sometida a este impacto. En cuanto a la teoría que tenemos disponible para eso, vamos a consultar, vamos a ir grabando acá. Y vamos a consultar los libros de referencia para que vean en qué parte pueden conseguir esta información. Hay bastantes libros. Por ejemplo, uno que yo recomiendo es el libro de resistencia de materiales, que es de los primeros en los cuales podemos relacionar las cargas con las deformaciones y esfuerzos ocasionados. Y hay un tema especial en donde dice capítulo 13, temas especiales, página 418. Este libro es el Resistencia de Materiales, traducido al inglés,
El autor es Andrew Petel y Ferdinand Singer. Entonces el tema de impacto lo vamos a encontrar en temas especiales, si mal no recuerdo. Entonces vamos a ver página 418, vamos a poner 420. No, estamos muy lejos, vamos a poner 440. 458. Bueno, nos hemos pasado. Entonces están los temas de concentración de esfuerzos. Y debería también estar el de fatiga. O sea, desde resistencia a materiales ya se habla del tema de fatiga, de concentración de esfuerzos, de teorías de falla. Entonces, hay un tema de métodos de energía y que debe conectar perfectamente con este tema de impacto, y es la energía almacenada en una pieza debido a una carga axial. Entonces sería básicamente esto. ¿Qué es lo que sucede? Vamos aquí a establecer otro gráfico. Se me está dificultando. Entonces voy a pasar a otra página y aquí sí voy a dibujar. Entonces recuerdan la ley de Hooke, ¿cierto? En la ley de Hooke se graficaba el comportamiento de la fuerza de resorte con respecto a la deformación. Obviamente hay que de la fuerza de resorte y esta es la deformación de resorte. Y en un resorte, ese gráfico de la relación de la fuerza de resorte contra la deformación de resorte forma básicamente una línea recta. Es decir, que es básicamente proporcional. Claro, eso tiene sentido. O le damos un sentido físico a eso diciendo esto: que la fuerza de resorte es igual al negativo de una constante de resorte que depende exclusivamente del material multiplicado por la deformación de resorte. Pero la energía almacenada en ese resorte a medida que la pieza estamos hablando de una pieza así, que al ser sometida a unas cargas de tensión o de compresión, de tensión, entonces la pieza se va a estirar. Ese estiramiento, recordemos, la deformación básicamente va a ser igual a ¿qué? Es la diferencia entre la longitud de la pieza final y la longitud de la pieza inicial. O sea, el cambio en la longitud de la pieza. ¿Sí? Entonces se estira. Y a medida que se va estirando, la fuerza va incrementándose de forma proporcional y lineal por medio de esta ecuación. Si queremos calcular la energía almacenada en el material a medida que se va deformando, simplemente lo que hacemos es deducir el área debajo de la curva de fuerza contra desplazamiento. Y si nos damos cuenta, en este caso particular, el resorte, se forma un triángulo, así que el área de ese triángulo, que es básicamente base por la altura,
entre 2 representaría la energía por unidad de volumen almacenada en el material debido a la deformación. Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? En este caso, esa energía sería entonces la deformación, que va a representar la base, multiplicada por la fuerza, que va a representar la altura del triángulo, entre 2. Sustituyendo por ejemplo, sustituyendo el valor de la fuerza en esta ecuación, o despejando de esta expresión la deformación en términos de la constante de resorte y la fuerza, es decir, aquí la deformación, ¿qué sería? Si se despeja la deformación de esta ecuación, obtendríamos que la deformación simplemente es menos F sobre K. Y si lo metemos aquí en esta expresión, quedaría F al cuadrado sobre 2K. ¿Esto? Pero este es para un resorte. Lo que sucede es que las piezas que son sometidas a cargas bajo el rango elástico, recordemos el gráfico de esfuerzo de deformación. Entonces, si se acuerdan, si se grafica el esfuerzo contra la deformación de un material, él va a tener un comportamiento inicialmente elástico, como si fuera un resorte. Sabemos que un resorte le retira la carga y posteriormente a eso él recupera su forma original. Pero después de un punto, y ese punto se denomina límite elástico, ustedes de pronto lo identifican con las letras S y E. Después de ese punto, el material se endurece por deformación en frío. Y la relación entre su comportamiento de esfuerzo y deformación básicamente es no lineal. Y si retira la carga, el material queda deformado de forma permanente y no recupera su forma original. Así que eso hasta que llega a cierto valor, en el cual después de eso se deforma hasta una forma crítica que se termina rompiendo. Y en ese caso estamos hablando de un esfuerzo último de tensión, el esfuerzo más grande al que podemos someter un material. Entonces resulta y pasa, siempre y cuando sometamos a una pieza a una carga axial por debajo del límite elástico, se va a comportar como de acuerdo a la ley de Hooke. Es decir, como un resorte que si se le retira la carga, él se deforma. Por lo tanto, podríamos obtener expresiones equivalentes de la fuerza y también de la energía almacenada en el resorte por virtud de su deformación. Entonces ya dijimos que aquí podíamos reemplazar esto. ¿Por qué? Por esta expresión, y a la final quedaría así. Menos F al cuadrado. Vamos a ponerle simplemente aquí a la 2 sobre 2 veces la constante equivalente de resorte. Entonces, ¿qué podemos adicionar a eso?
En el caso de una pieza sometida a tensión, podemos obtener una constante equivalente de resorte. ¿Cómo? Simplemente recordamos la ecuación de PLA. La deformación de una pieza es simplemente igual a P por la longitud de la pieza sobre el módulo elástico por el área de la pieza. Es la famosa ecuación del PLA. Si despejamos la carga que ocasiona la deformación de tipo axial, quedaría una expresión de este tipo. Sería la fuerza P por la deformación es igual a la deformación que multiplica a E por A. Vamos a dejarlo EA. Sobre la longitud. Si reestructuramos esta expresión matemática de esta forma y colocamos la deformación por acá, y hacemos una comparación con una ecuación como la de Hooke, podemos deducir lo que denominamos una constante equivalente de resorte. Donde ¿qué sería acá? Sería igual a todo esto. Y la deformación sería consistente con este valor de la deformación. Entonces una constante equivalente de un material de sección uniforme será igual a esta expresión. Listo. Sé que fue muy largo de explicar, pero lo vamos a necesitar para desarrollar lo que viene. Entonces, de todas maneras aquí, ¿qué es lo que están haciendo acá en esta expresión en el tema de métodos de energía? Si una pieza es sometida a una carga axial, podemos obtener una expresión de la energía almacenada en el material en virtud de su deformación. Es esta. Pero si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, esta expresión que se encuentra en este libro, lo que está haciendo, ¿qué es? ¿Sí? Esta se parece a esta, ¿cierto? Ahí está la fuerza al cuadrado, que es P al cuadrado. Está el 1 medio, aquí está abajo el 2. Y el problema es de dónde salen las demás expresiones. Simple. Si la constante equivalente de un resorte es igual a esto, entonces al sustituir esta expresión acá, nos permite llegar, bueno, podemos hacerlo aquí directamente, ¿cierto? Copiar. Entonces esto sería igual a lo anterior y le pegamos esto. Entonces sería igual a lo anterior, que es esto listo. Entonces de esa manera el módulo de Young o elástico por el área quedaría en la parte de abajo junto al 2. El L por regla de la oreja pasaría en la parte superior y entonces tenemos básicamente expresiones similares. Es decir, aquí acabo de demostrar de dónde viene esta expresión. Para cada tipo de carga, pues hay una expresión que define cómo se puede calcular la energía almacenada en el material en virtud de algún tipo de deformación específica. Para torsión o para flexión. Aquí hay algo ya de trabajo virtual, pero lo que yo quiero llegar es a lo de impacto, ¿cierto? Y aquí en el libro de resistencia de materiales está algo de eso. Aquí está. Carga dinámica o de impacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Pues básicamente es deducir expresiones analíticas para obtener las cargas de impacto
asociadas a ciertos elementos. En este caso, imaginamos que hay una masa m que está a una altura h sobre un resorte. Se tira entonces la masa, se produce una fuerza de impacto que va a deformar el resorte una distancia delta, ¿sí? La ecuación de energía diría que básicamente con respecto a la deformación final del resorte, realmente la masa estaría a una altura h más delta. Y la energía potencial cinética, que es la masa por la gravedad por la altura total con respecto al suelo o a un punto de referencia, sería masa por la gravedad por esa altura total, que sería la altura h respecto a la posición del resorte sin deformar, más la deformación que va a sufrir el resorte cuando esta masa le caiga encima. Y esa energía que tienes inicialmente se va a transformar básicamente en energía que se va a almacenar en el resorte dada por esta ecuación. ¿De dónde sale eso? Recuerden, la curva fuerza sobre respecto a deformación me va a dar un triángulo y básicamente el área de ese triángulo va a representar la energía almacenada en el resorte. Solamente que en este caso lo que se va a despejar o a reemplazar no es la deformación, sino simplemente la fuerza. Entonces, si yo hubiera reemplazado la fuerza, ¿qué obtendría? Vamos a colocar la ecuación acá. Obtendría entonces la fuerza, la hubiera reemplazado por esta expresión y quedaría entonces K por la deformación al cuadrado. Entre 2, el área de un triángulo, recuerden, base por la altura entre 2. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Entonces, sí, esto sería una forma de decir que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía potencial gravitacional que hay inicialmente cuando la pieza está a una altura h más delta se va a transformar en energía de deformación de resorte. Listo. Entonces aquí lo que hacen es... Sí, tú saltas bien. Salta. No. Ven. No, estoy ocupado. No. Bueno, listo. Aquí entró un invasor, mi hijo. Entonces, bueno, igual voy a seguir. Bueno, esto finalmente me da una ecuación de tipo cuadrática, la cual podemos resolver con la muy conocida ecuación para resolver ecuaciones cuadráticas. Y el desarrollo de todas estas expresiones me permite deducir esta expresión, que me permite calcular la fuerza máxima a la que es sometida la pieza en función de la fuerza el esfuerzo estático. Este esfuerzo estático es básicamente la fuerza que se produciría sobre la masa si ella estuviera en un reposo y no fuera soltada de repente. Es decir, sería básicamente la masa por la gravedad. Pero el solo hecho de que haya una altura entre la masa y el resorte, entonces básicamente lo que va a ocasionar es un incremento del esfuerzo estático producido por el peso estático. Este es el que denominan a veces el factor de magnificencia o de magnificación, que lo que hacemos es calcular el esfuerzo estático ocasionado por el peso y le multiplicamos este factor que lo incrementa debido a que no es simplemente una carga estática, sino una carga dinámica de impacto. ¿Sí? Hay otra situación. En este caso sería soltar repentinamente una masa que chocaría con esta parte
y haría que se estirara la barra ligeramente. Es parecida a la situación del resorte. Una masa tiene una energía potencial gravitacional y la altura de referencia sería esta altura h, por lo que se va a deformar la barra ligeramente debido por el impacto. ¿Y en qué se va a transformar esa energía? En energía de formación de la pieza. Entonces, de la misma forma, hay varias situaciones en las cuales lo que hacen es equiparar ambas energías. Energía potencial gravitacional la van a equiparar con la energía de deformación de resorte. En este caso la diferencia es que esta pieza no se va a deformar axialmente, sino que es una viga y se va a deformar transversalmente. La energía entonces más bien obedece al principio de flexión, no de deformación axial. Entonces en ese caso se debe recurrir a ecuaciones consistentes con el tipo de deformación. Ya no aplicaría la ecuación del PLA. Bueno, este es el primer libro en el que alguna vez vi estas expresiones para calcular esfuerzos de impacto o cargas dinámicas de impacto, pero no es el único. Vamos a ver en dónde más puede encontrar. Vamos a ver dónde más podemos encontrar esto. De hecho, en cualquier libro de diseño mecánico 1 y 2 se puede encontrar el tema. El problema es en dónde lo encontramos. Pero bueno, en el Shigli hay una información muy parecida a esa. A ver si recuerdo en dónde. Ven. ¿Ya te sales? Ven. Tienes que ir con mami. Ven con mami. Bueno, entonces vamos a ver. Creo que es de flexión y rigidez. Vamos a ver si hay. Veamos. Choque e impacto. Si está ahí. Página 183. Está el tema de choque e impacto. Aquí tenemos el caso de cargas aplicadas en forma súbita. Esto es básicamente la misma situación que se planteó en el libro de resistencia de materiales de Peter. ¿Sí? Solamente que la forma como ellos llegan a su expresión es ligeramente diferente, pero los principios asociados van muy de la mano. Entonces ellos realmente llegan a esto. Pero si se dan cuenta es muy parecido a la situación a la que llegaron en el libro de resistencia de materiales. Entonces esa fuerza de impacto, ¿de qué va a depender? Obviamente del peso del elemento, como la anterior expresión, pero adicionalmente hay como un factor adicional que básicamente depende de la altura, la constante equivalente de resorte y el peso. ¿En dónde más van a encontrar más información? En el libro de Norton van a encontrar algo más estructurado y más denso, más rico, por así decirlo. Mucha más información de la que encontrarán en el Shigli a respecto de ese tema. Dice página 36, cargas de impacto. Aquí vemos algunas de las expresiones que ya hemos mencionado. La energía es el área debajo de la curva de fuerza de formación, que como forma un triángulo, entonces base por la altura entre 2.
Ahí está. Y si tenemos en cuenta la ley de Hooke, podemos expresar la energía como la fuerza al cuadrado sobre 2 veces la constante equivalente de resorte. Para impactos horizontales, si se acuerdan, esto es más parecido a lo que vimos en el Peter, en el libro de resistencia de materiales, pero la barra no está vertical sino horizontal. Entonces podemos hablar de una energía asociada principalmente a la velocidad del elemento antes de impactarse con este tope. Aquí está la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá n vamos a ver qué es lo que significa. Es un factor de corrección n. Para considerar la disipación de energía asociada con el tipo específico de elemento elástico que se golpea. Si la disipación es significante, n será igual a 1 y quiere decir que cuando esto golpea el tope, toda la energía cinética se va a almacenar en la barra que se va a estirar debido al choque. También tenemos el caso vertical, que básicamente es muy parecido a lo que estableció el libro de resistencia de materiales de Singer. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la energía que se va a almacenar en el resorte, que se representa con esta expresión, es igual a la energía asociada a la masa en movimiento. De ahí entonces podemos despejar la carga de impacto. Y nuevamente hablan acerca de un factor de magnificación que compara la deformación de la pieza si fuera deformada por una carga estática asociada al peso o con respecto a la masa que tiene una velocidad y por lo tanto se impacta y la carga no es estática sino dinámica. Entonces este sería el factor de magnificación. Aquí también hay una expresión para la situación del impacto vertical, que de hecho es más consistente con lo que hay en el libro de Peter de resistencia de materiales. Entonces hay unos factores de corrección que son analíticos y tienen en cuenta la disipación. Entonces dice, en la referencia 6 se encuentran factores de corrección n para varios casos de impacto derivados por Burkhardt y Jung y ofrecen factores de casos adicionales en la referencia 7. Para el caso de una masa que impacta axialmente una varilla sobre la de la figura 1.18, el factor de corrección es este. Entonces ahí ya tienen en cuenta la disipación. Entonces hay unos ejercicios planteados. Esto ya es otro problema que no tiene que ver con impacto. Ya es con carga estática. Bueno, entonces, todo ese repaso ¿para qué? Bueno, todo ese repaso para poder resolver el ejercicio analíticamente. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra situación problema? Va a haber una masa que tiene una energía potencial gravitacional, que es la masa por la gravedad por la altura. Tengo pereza de hacer los cálculos, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es hacer la pieza en SolidWorks y que él me dé la información acerca de qué masa tiene la pieza y otros etcétera. El ejercicio en el tutorial usted lo puede consultar en la parte de impactos y está tanto la parte de la simulación del impacto como el cálculo teórico del impacto. Entonces lo podemos ver acá. Entonces, el diámetro de la pieza 20 milímetros, la longitud 20 milímetros, el módulo elástico es 2.1 por 10 a la 11 pascales, límite elástico de la pieza 620.422 megapascales, una densidad de 7.700 kilogramos por metro cúbico y la altura de impacto es de 1 metro. Aquí calculan el área, después el área
la usan para calcular la masa, multiplicando el área por la longitud de la pieza, da el volumen, y multiplicado por la densidad, da la masa. La energía potencial de esa pieza básicamente es la masa por la brevedad por la altura, lo cual me da esta energía. Esa energía se va a transformar en energía de formación de resorte mediante esta expresión. Pero aplicando la ley de Hooke, incluimos la fuerza en esta expresión y también la ecuación de P de A, y básicamente obtenemos esta expresión para la energía de formación de la pieza cuando se estrella contra el piso. Entonces lo que estamos diciendo es que la energía potencial esta se va a transformar solamente en energía de deformación de la pieza. La pieza no va a rebotar, y de acuerdo al coeficiente de disipación de energía de choque, vamos a asumir que el choque lo va a absorber toda la pieza. O sea, no se va a disipar nada de esa energía potencial inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Igualamos esta energía potencial con esta energía de deformación del material, y de ahí despejamos básicamente la fuerza. Según esto, entonces la fuerza debe ser alrededor de 55.96 kilonewtons. Y el esfuerzo sería entonces la fuerza sobre el área. Según eso, entonces, teóricamente el esfuerzo debería ser de 178.1157 megapascales. Y el factor de seguridad, según esto, es 3.5, pero pues aquí está mal colocado esto, porque este esfuerzo debería ir aquí abajo comparado con el límite elástico del material, que es 620. Esto, vale. Vamos a ver qué material tiene un límite elástico de 620. Bueno, creo que para algún ejercicio, el de pandeo, consultamos las propiedades de un acero no aliado, que es una de las opciones que me permite escoger el programa con facilidad. Entonces voy a dirigirme a esa parte. Creo que lo tengo en los cálculos asociados a pandeo. Creo. Entonces, en el ejercicio analítico 1 de pandeo, estas son las propiedades del acero no aliado, al carbono no aliado. Entonces está el módulo elástico, que es 210 megapascales, es consistente con este ejercicio analítico, porque el módulo elástico de ese material es este, 210 megapascales. Entonces sí vale. Lo que no recuerdo es el límite de tracción, es 399 megapascales, entonces es diferente, pero igual me sirve. Entonces voy a desarrollar el ejercicio con un acero no aliado, acero al carbono no aliado. El módulo elástico es 210 megapascales. Perdón, son gigapascales. Me equivoqué. Que eso en megapascales es lo mismo que 210 por 10 a la 3. Miércoles. Por 10 a la 3. ¿Qué pasa? Que los megapascales son básicamente newton sobre milímetro al cuadrado. Entonces es mucho más fácil de trabajar con esas unidades. Y yo sé que si trabajo con esas unidades, a la final me va a dar newton o milímetro, dependiendo de qué es lo que quiera calcular. El límite elástico, en este caso para acero no aliado, es, según lo que vimos acá, 399.826. 399.8 ¿qué?
826. Megapascal, que ya sabemos que son newtons sobre milímetro al cuadrado. Entonces, listo. Con eso podemos desarrollar nuestro problema. Voy a abrir el programa y simplemente voy a preguntar las características como área y masa directamente al programa. Lo otro que me haría falta preguntarles la densidad. En este caso es 7800 kilogramos por metro cúbico. — 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Creo que ese sí es ligeramente diferente al del ejercicio del tutorial. Vamos a ver. Sí, es 7700. Así que va a ser una variación significativa en la masa. Igual, vamos a dejar que el programa me dé toda la información. Y ahí después calculo. Listo. Entonces ahí estamos. Vamos a crear de rapidez la pieza. Según el problema es de 20 de diámetro milímetros y de largo 20. Vamos a cambiar las unidades. Propiedades de documento, unidades, y le decimos que son milímetros. Hacemos un croquis de rapidez. Creo que lo mejor sería croquis. Vamos a hacerlo acá. Para que el eje... Bueno, creo que está mal. Me salgo, operaciones, destruir, 20, acepto. Qué raro. Bueno, quería hacerlo en el plano XZ para que el Y sea consistente con la altura del ejercicio. Sí. Aunque eso no es que vaya a afectar mucho. Pero bueno, quiero hacerlo de esa manera. Así que voy a volverlo a hacer. Croquis. Sí, es que supuestamente si elijo el de planta, ahí está. Voy a acotar esto en 20 milímetros para que el diámetro sea consistente. Me salgo, operación, extruir saliente base, 20. Listo, ahí está. Voy a guardar la pieza no en la carpeta de pandeo, sino la de impacto. Un redondo. Impacto. Guardamos. Voy a proceder a que la idea es decirle a esto que es de un material específico, acero al carbono no aliado. ¿Para qué? Bueno, para que cuando me dé la masa sea consistente con, pues obviamente con el material que he seleccionado para él. Entonces eso lo puedo consultar en
calcular. Primero le voy a preguntar propiedades de sección. No me dice nada porque no he seleccionado nada. Voy a elegir entonces esto para decirle propiedades de sección. Y aquí me dicen que el área es 314,1593 milímetros. Entonces simplemente lo voy a copiar. Entonces ya yo sé que para un diámetro de 20 milímetros el área debería ser entonces esta. Vamos a hacerla más grande. Así está. Vamos a ver los cálculos. Si es verdad, nos da. Obviamente hay que tener en cuenta las unidades en las que está expresada el ejercicio, que son metros al cuadrado. Yo lo tengo en milímetros. Para la masa hay una ligera diferencia porque mi densidad es de 7800 y esta es de 7700. Una diferencia de 10 no debería ser muy diferente. Entonces, eso sí se lo pregunto a este señor acá donde dice propiedades físicas. Entonces, él me dice que la masa es de 49,008, etcétera. Entonces, lo voy a pegar acá. Bueno, es ligeramente diferente por la diferencia de densidad. Este es 7800 y mi ejercicio que está en el tutorial es 7700, pero no es muy diferente la masa. Si lo pasáramos a gramos, sería 48,38 gramos. Y yo tengo 49, o sea, no es muy diferente. Las densidades sí son ligeramente diferentes. Entonces aprovechamos y hacemos el cálculo de la energía 1. Esa energía 1 va a ser la masa por la gravedad por la altura. La altura de nuestro ejercicio es, al igual que en ese, milímetros. Vamos a llamar H. Entonces, creo que sí hay que manejarlo de la masa en kilogramos. Y eso básicamente sería, para que los kilogramos multiplicados por la gravedad de metros sobre segundo al cuadrado me dé newton. Tal vez sí lo voy a dejar en milímetros. Listo. Entonces voy a hacer esa operación. 49.00088 entre 1000 por 9.81 por 1000. Entonces esa energía 1 me va a dar igual a 480.776.328 newton por milímetro. Bueno, empleando la ecuación del PLA, la expresión sería esta. 1/2 por la longitud, la fuerza al cuadrado que quiero hallar, y esto sí en unidades consistentes del sistema internacional, o bueno, los que necesito que estén en newton y milímetro. Entonces vamos. Entonces E2. Bueno, de ahí lo que me importa es, yo sé que E1 es igual a E2. Entonces ya aquí ya yo tengo en voz baja E2.
Recuerden, vamos a asociar que toda la energía potencial gravitacional se va a transformar en energía de formación de la pieza. Entonces, despejando sería vamos a poner la ecuación para no perderme. Esta es la ecuación. Y básicamente, ¿qué tenemos? F al cuadrado a que es igual. Es igual a E2 2 por E2. Este 2 va a pasar allá a multiplicar. También multiplican el módulo de Young y el área de la pieza. Todo eso dividido entre la longitud de la pieza. Entonces vamos a sustituir. Sería 2 por la energía que sería todo esto. Que multiplica el módulo de Young. Que sería entonces igual a esto. Creo que voy a tener que reducirle el tamaño a la letra para que quepa todo. Ahí está. Por el módulo de Young, bueno, ya está el módulo de Young, por el área sobre la longitud. El área es esta. Vamos a reducirle el tamaño. Esto está en 14. Vamos a ponerle una fuente de 14 y sabemos que esto es milímetros al cuadrado. O sea, m así. Y hay que dividir entre la longitud de la pieza, que son apenas 20 milímetros. Entonces eso a la final tiene que ser o dar unidades consistentes. Que debería quedar en Newton al cuadrado. Pero sí, quedaría en Newton al cuadrado. Porque, claro, este Newton multiplicaría con este Newton y quedaría Newton al cuadrado. Entonces, este milímetro por este milímetro serían milímetros al cubo. Y abajo, bueno, hay que tener cuidado. No, mentiras. Este milímetro al cuadrado está debajo de esto. Entonces quedaría abajo sobre milímetro. Y esto dividido entre esto daría milímetro arriba. Entonces milímetro arriba sobre milímetro abajo se van los milímetros y nada más quedaría Newton al cuadrado. Entonces esto estaría bien. Nos daría entonces, vamos a hacer la multiplicación de esto. 2 por lo anterior por 210. 1, 2, 3. Por 10 a la 3 por 314. Vamos a ver qué me da,
314, 15, 93 y todo eso entre 20 milímetros. Eso es una cifra enorme. 317, 18, 47, 448 newton al cuadrado. Pues obviamente hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de lo anterior, eso es igual a 56.319.15702 newton. Expresado en kilonewton, eso sería lo mismo que 56.32 kilonewton. ¿Ya ven? Obviamente debe haber una ligera diferencia porque la densidad en este ejemplo de este tutorial es diferente al ejercicio que estoy desarrollando ahora mismo. El área puedo utilizarla entonces para determinar el esfuerzo. Entonces el esfuerzo sería igual a esa fuerza dividida entre este área, que es básicamente esta área. Entonces voy a coger eso y lo divido entre esa área, que es esta misma, 314.1593, y eso me da 179.269 megapascales. Listo, ahí vamos. Sí, ahí está todo. Para el factor de seguridad, comparamos el límite elástico contra ese esfuerzo y básicamente obtenemos, el límite elástico acá es este. Sería 399.826 entre lo anterior. Eso me da un factor de seguridad de 2.23. Listo. Entonces eso es el desarrollo del ejercicio analítico. Vámonos entonces con la simulación. Espero que haya suerte. Yo pensaría que no debe haber ningún problema con esta. Lo he hecho muchas veces y siempre se obtiene el mismo resultado. Es más complicado cuando incluimos que la pieza rebota. Pero si quisiera mostrarles para que vean más adelante la clase de problemas de tipo numérico que se pueden originar. Es muy parecido a lo que sucede con el pandeo cuando las situaciones son de apoyos que no están empotrados. Las piezas sufren durante la simulación problemas de inestabilidad de tipo numérica. Entonces, pero eso no nos va a pasar acá. Entonces vamos a activar el respectivo complemento de SolidWorks Simulation para hacer la simulación de impacto de caída. Entonces nuevo estudio y vamos a elegir, pandeo fue la vez pasada, pero vamos a elegir caída. Le damos a aceptar. Y bueno, él de una vez definió acero al carbono no aliado. Excelente. Hay que configurar la simulación. Entonces le voy a dar editar, definir. Entonces me dice, puedo hacer una simulación de altura de caída o de velocidad de impacto. En este caso le voy a definir altura de caída. La altura desde el centro de gravedad, yo le voy a decir desde el punto más bajo, o sea, de la parte de abajo. Pero de hecho, ¿cuál es el lío? Que yo estoy como que asumiendo en mi ejercicio yo estoy asumiendo que la distancia es desde la superficie, pero esto de la energía potencial y toda esta cuestión
Debe tener en cuenta realmente el centro de gravedad de la pieza. Pero como la pieza es muy pequeña, de 20 milímetros, realmente lo que estoy es despreciando el efecto de la posición real del centro de gravedad. Vean, la distancia exacta sería 20 milímetros más 1000. Eso sería 1020. Y si lo divido de la real, vamos a ver cuál sería el error. O sea, si lo resto, serían 20 milímetros de diferencia dividido entre 1020. Eso es un error del 2%. Entonces lo estoy despreciando realmente. Pero cualquier variación podía deberse a eso. Entonces voy a dejarlo por ahora en 1000. Y podemos después correr la simulación colocando 1020. A ver qué obtenemos. Para la gravedad sí necesito definir. Dice. Cara orista o plano para la dirección. Vamos a definir esta cara. Y vamos a decirle que la gravedad está en sentido opuesto. Dice orientación de destino, suelo. Orientación de destino normal a la dirección de la gravedad. O sea, se va a chocar de frente. De otra manera, hay que indicarlo paralelo o plano de referencia. Y hay que crear un plano de referencia si de pronto el choque va a ser oblicuo. O sea, no de frente. Pero por ahora voy a darle normal a la dirección de la gravedad. Este es para especificar el coeficiente de rozamiento. Entre mayor sea el coeficiente de rozamiento, va a haber una mayor disipación de energía en el momento del choque. Vamos a dejarlo en 0. Es decir, no va a haber disipación de energía. Rigidez del suelo, completamente rígido. No se va a deformar por nada el suelo. Quiere decir que va a ser lo peor posible para la pieza. Amortiguamiento 0. No va a haber nada de disipación de energía durante el impacto. ¿Qué otras cosas puedo configurar? Esto es interesante, pero ahora mismo no lo voy a explorar. Voy a darle en propiedades. Bueno, puedo darle en opciones de resultado, definir, editar. Miren esto, es bastante importante. Tiempo de solución después de impacto de 20.65 milisegundos. Todas estas fuerzas de impacto, son algo que vienen a jugar principalmente si son fuerzas que son aplicadas muy rápidamente en comparación con el periodo natural o frecuencia natural de la pieza analizada. Vamos a ver si encontramos el fragmento del libro que nos pueda ayudar a dar luz en qué momento podemos considerar que una carga es de impacto y cuándo no lo es. Entonces vamos a abrir acá en libros y esa información está en el Norton. Recuerdo ya haberlo leído muy claramente. Lo que no recuerdo es exactamente dónde está. Entonces vamos a ver si lo encontramos para diferenciar cuándo es o no. Al menos en lo que respecta a la simulación, él no va a hacer una simulación durante mucho tiempo, sino solamente durante 20.65 microsegundos. Eso es un tiempo muy pequeño. Pero es que las cargas de impacto siempre están asociadas a tiempos de aplicación de la carga muy pequeños o, mejor dicho, muy rápidos. Así que el desarrollo de las fuerzas ocurre prácticamente de forma instantánea. Bueno, aquí hablan de cargas de impacto en la página 36. Vamos a ver si encontramos el apartado exacto. Entonces, esto ya lo vimos con antelación. Y vamos a ver si encontramos esa información de referencia. Ojalá que sí lo pueda encontrar.
Bueno, aquí hay una información interesante que no había leído. Dice: un análisis más preciso usado en métodos de ondas pronostica que la fuerza dinámica será más del doble, incluso en este caso de aplicación repetida de una carga sin colisión. Muchos diseñadores usan 3 o 4 como una estimación más conservadora del factor dinámico. Entonces realmente lo que hacen es como calcular la carga estática y le aplican una magnificación que puede incluso llegar a 4. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Ojalá que lo pueda encontrar. Sí, hay que hacer el esfuerzo, pero esta parte sí quiero que nos quede bien clara, porque nos da un criterio de cuándo definir que la duración de la carga nos permite deducir que sea de impacto o no. Aquí está. Yo sabía. Lo que distingue las cargas de impacto de las cargas estáticas es el tiempo de duración de la aplicación de la carga. Si la carga se aplica lentamente se considera estática. Si se aplica con rapidez entonces es de impacto. El problema nuevamente es como con qué criterio defino que algo es rápido y que es lento. Aquí lo dice. Un criterio que sirva para distinguir entre ambas es comparar el tiempo de aplicación de la carga TL, definido el tiempo que le toma la carga para elevarse de 0 a su valor pico, con el periodo de frecuencia natural Tn del sistema. Si TL es menor que la mitad de Tn, se considera que es de impacto. Si TL es mayor que 3 veces Tn, se considera que es estática. Entre estos límites hay un área gris donde puede haber cualquier condición. Entonces lo tenemos presente. Hay que por alguna parte determinar entonces el tiempo de aplicación de la carga y por otra parte el periodo natural del sistema. ¿Eso cómo lo hacemos? En el mismo programa de SolidWorks podemos hacer una simulación de vibración. Aquí no la muestran, pero al menos para el caso de eje podemos hacer un análisis de frecuencia y que permite calcular la frecuencia natural de los sistemas. El periodo es básicamente el inverso. Entonces, con el periodo y el tiempo de aplicación de la carga comparamos. Si la aplicación de la carga es menor que el periodo, básicamente eso es una carga dinámica. ¿Hasta cuándo? Hasta el triple. Entonces se puede considerar, el triple de ese tiempo se puede considerar que no es ya una carga dinámica, sino una carga estática. ¿Listos? Bueno, aquí por default va a establecer ese tiempo. Entonces ya está con chulitos todo lo que he definido. No es necesario. En propiedades no podemos configurar mayor cosa. Entonces simplemente vamos a correr la simulación. Ya sabemos que lo primero que él hace es hacer la malla y después corre la simulación. Esperemos tener suerte. Estas simulaciones que tienen en cuenta la variable tiempo, porque nos va a mostrar cómo se desarrolla el impacto con el tiempo, tardan mucho más. Entonces, si hemos hablado anteriormente del método de elementos finitos en el cual se discretiza la pieza en pequeños pedacitos, en este tipo de simulaciones que tienen en cuenta el tiempo, se habla de una discretización del tiempo y hace más complejo los problemas a resolver o desarrollar.
En este caso, pues, simplemente porque la pieza tiene una geometría muy sencilla. Y generalmente dejamos que el programa preestablezca ese lapso de tiempo durante el que se desarrolla la carga de impacto. Pero nosotros lo podemos modificar y eso podría llevarnos a resultados muy diversos. En algún momento nosotros hablamos de realizar un análisis de independencia de la malla, es decir, reducir el tamaño de los elementos que conforman mi sólido y ver si los resultados cambian. Si los resultados dejan de cambiar, significa que he obtenido una solución convergente. Entonces, ¿cómo sería esto? Simplemente le puedo decir animar. Y entonces cuando él se choque con el piso, esa va a ser la distribución de esfuerzos a lo largo de la pieza. Pero ocurre en cuestión de microsegundos. ¿Hasta cuánto? Hasta 20.6, porque eso fue lo que definió por default el programa. Pero yo le puedo, y me está mostrando la distribución de esfuerzos en el instante 20.6333. Pero yo le puedo decir a él que me lo muestre en cualquier escala de tiempo. O sea, en cualquier instante de tiempo de esos 20.633 microsegundos. Vamos a darle a clic derecho para editar definición. Vamos a decirle que estos son megapascales. Miren lo que les decía. Él me está mostrando los resultados de esfuerzos, pero en el último instante de tiempo. Quiere decir que eso va cambiando con el tiempo. Vamos a ver si puedo decirle que anotación máxima. Vamos a darle doble clic acá a ver si me permite en notación normal, general. Bueno, y según eso, el esfuerzo más grande es de 179 megapascales. Pues resulta y pasa que el que calculamos nosotros es de 179.269 megapascales. O sea, es muy parecido. Puedo decirle al programa que me dé... No puedo calcular los resultados de factor de seguridad. Pero bueno, básicamente es 221 entre 179. Lo puedo verificar de una vez. 221 entre 179 es un factor de 179 entre 221 es un factor de 1.23. ¿Por qué me dio tan diferente? ¿Será que me... Qué raro. El límite elástico... es que lo que yo leí, el límite de tracción, pero el límite elástico es este, 220.594. Me equivoqué, discúlpenme. 220.594. Este es el límite elástico. Recuerden que el de tracción, el que tenía antes, es el que representa cuando ya eso se va a romper la probeta. Aquí el límite elástico es cuando apenas se va a deformar permanentemente. Entonces, haciendo la corrección, este factor daría 220.594 entre un esfuerzo de 179.269. Eso me da 1.23. Esto. Y si cojo estos valores, este límite elástico aproximado de 221 y lo divido entre el esfuerzo máximo, que es de 179, eso me da 1.23. O sea, es muy parecido los resultados que yo obtengo aquí y allá. Hay algo bastante interesante que mostrar. Y es lo que de pronto puede causar... Bueno, puedo decirle enumerar fuerzas de contacto o fricción. Fuerzas de contacto, rozamiento. Entonces voy a darle una cara o arista de referencia.
Debe darle actualizar. Y a ver, vamos a ver. Esto es lo interesante. Yo puedo preguntarle a él cómo se desarrolla la carga impacto durante el impacto. Él hizo una simulación de 20.63 microsegundos, pero esta es la manera como se desarrolla la fuerza de impacto. El valor más grande alcanzado por la fuerza de impacto es alrededor de... Aquí vemos la nota, ¿sí? Aquí en la parte vemos cómo cambian las coordenadas. Entonces, eso me da alrededor de los 5.722 microsegundos se desarrolla una fuerza máxima de 61.86 kilonewton. Entonces, pero la numérica da ¿cuánto? Volvemos acá. Sí, depende, es algo muy visual. 61.657, más o menos. 61.657 kilonewton. Entonces, si yo voy a hacer la comparación entre esos dos, .657 menos 56.32 entre 56.32 por 100, eso es 9.47% de error. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿no será que en algún instante diferente de tiempo, según esto, exactamente cuánto? A los aproximadamente 5 o 7 microsegundos, entonces no se generará uno de esfuerzos más grandes. Simple, vamos a decirle al programa que me muestre cuál es la distribución de esfuerzos a los 5.7 microsegundos. ¿Cómo hacemos? Le damos acá y le decimos con esto lo podemos ir bajando. Ahí. Vamos a aceptar. Y el esfuerzo máximo, miren que da 449. Y está como por el centro de la pieza, ¿sí? Aquí no se ve muy bien. Podemos hacerle una simulación de la animación de cómo cambia el esfuerzo. Y sí, definitivamente el esfuerzo en un instante diferente al que hemos analizado llega hasta 449 megapascales. ¿Qué pasó? ¿Dónde coloqué eso? Si yo coloqué eso en alguna parte, ¿no? Aquí está. Entonces aquí vamos a decir una cuestión. Pero a 5.57 milisegundos da, obviamente, pero la numérica vamos a parar esto por un momento.
pero la numérica a 21 milisegundos, creo, da 179. Digamos que más bien, pero no. La numérica a 21 milisegundos da 179 megapascales. Pero a unos instantes tempranos del impacto da un esfuerzo mucho más grande de ¿cuánto? No aquí, sino acá, de 449 megapascales. Entonces, mucho ojo con eso. La idea sería analizar qué es lo que sucede en el transcurso de tiempo. Y hay una cosa bastante interesante que esbozar. En opciones de resultado, de hecho es 20.65. 20.65. 2065. ¿Qué notamos también? Esto. Le hemos dicho al programa que coja un periodo de tiempo de 20 a 65 segundos y analice el impacto de la pieza. Y le hemos dicho que lo analice o lo fragmente en 25 partes. Entonces, los resultados podrían variar al cambiar la discretización del tiempo. ¿Cómo cambiamos la discretización del tiempo? Bueno, con esto podemos cambiar el lapso del tiempo de la simulación. Pero con esto vamos a modificar en cuántas partes de unidad de tiempo vamos a dividir esta unidad completa de tiempo. Entonces sería 20.65 milisegundos dividido entre 25 partes. Quiere decir que me va a decir qué le sucede a la pieza cada 0.826 microsegundos. El modificar esto me va a modificar resultados en la simulación numérica. ¿Sí? Es muy parecido a lo que nos estaba sucediendo cuando realizamos el primer ejercicio de tensión en la pieza y cambiamos la discretización del sólido. Solamente que esto lo que modifica no es la discretización del sólido, sino la discretización del tiempo. Entonces, en este tipo de ejercicios, si queremos decir que un resultado es numéricamente válido, debemos demostrar que hay una independencia de la malla sólida, pero también de la malla temporal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si calcular el factor de seguridad pero a 5.57 milisegundos sería igual a ¿qué? Sería igual al límite elástico, que sigue siendo el mismo, 594 dividido entre el esfuerzo máximo, que es 449. Entonces sería 220.594 entre 449 megapascales, lo que significa que él sí se rompería con un factor de 0.5. Bueno, 0.491, aproximadamente 0.5. Entonces, mucho ojo con este tipo de simulaciones de impacto. No es solamente lo que te muestra en el instante final, sino lo que transcurre entre el inicio del impacto y el inicio del análisis, la finalización del análisis. Entonces ya vemos exactamente dónde está ocurriendo ese esfuerzo máximo. Vamos a decirle acá que nos corte la pieza. Ahí está. Entonces realmente podemos decirle a él que nos muestre qué está pasando con la pieza a medida, la pieza cortada, porque aquí estamos viendo el corte de la pieza. Entonces vamos a decirle que nos anime. Ahí está.
¿Qué es lo que sucede acá? Son como unas ondas de choque. ¿Sí? Cuando él choca, hay una onda de propagación del impacto que se transfiere a lo largo del sólido. Y en algunos momentos vemos cómo viaja entonces esa onda de choque en forma de deformación y esfuerzo. Podemos de todas maneras decirle al programa que nuevamente me vuelva a mostrar los últimos instantes y ver qué va sucediendo con la notación máxima. Igual, me parece que vimos con el instante en el cual se da el mayor esfuerzo y no ocurre al final del periodo de tiempo, sino a los 5.5 microsegundos. 4:49. ¿Listo? Bueno, eso fue un muy buen ejercicio. Voy a guardarlo y podemos explorar qué sucede a medida que cambio la discretización del tiempo. Vamos a dejarle el mismo espacio de tiempo. Opciones de resultado, definir, editar. Vamos a incrementar eso. Creo que esto estaba aquí en ¿dónde? En caída, propiedades. No, aquí no puedo modificar nada. No, definitivamente en configuración, editar, definir. Aquí no podía modificar el tiempo de ejecución de la simulación, sino solamente en opciones de resultados. Entonces yo puedo modificar esto. Digamos que, bueno, voy a modificar esto. Quiero incrementar a 60 partes, sino a 50. O sea, el doble. Le voy a... No estoy cambiando el tiempo de análisis, estoy cambiando es la fragmentación de este tiempo total, no en 25 partes, sino en 50. Estoy reduciendo entonces la malla temporal de la simulación. Voy entonces a correr nuevamente la simulación. Y obviamente, como tengo que realizar el doble de cálculos, va a tardar el doble de tiempo para hacer la simulación. Entonces el problema con hacer la discretización del tiempo es parecido a la discretización del sólido. ¿Qué quiere decir esto? Entre más elementos pequeños yo tenga, tengo que realizar más cálculos por cada uno de esos elementos. En cuanto a la malla temporal es lo mismo. Si yo reduzco el delta de tiempo o la fragmentación de los tiempos, tengo que realizar más cálculos para estos instantes de tiempo. Ya no serían 25 instantes de tiempo diferentes, sino 50 instantes de tiempo diferentes. Y esto me puede modificar los resultados de forma sensible. Bueno, al menos el esfuerzo máximo cambió de 179 a 170. Pero vamos a ver en los resultados qué pasa con las fuerzas de contacto. Elegimos entonces esta cara. Le voy a dar a actualizar. Y voy a decirle que me muestre el gráfico de cómo varía la carga.
Pues la carga no cambió mucho. Y tampoco el instante exacto en el cual ocurre, que es 5.76. Quiere decir que, bueno, en este caso no hubo mayor modificación en la carga y tampoco en los esfuerzos. Hubo un cambio como de 9 megapascales, pero de 179. Eso es porcentualmente 9 entre 179 por 100. Eso es un 5% de error. Entonces realmente está bien. Es casi independiente de la malla. O sea, no modificó mucho los resultados. Vamos a ver. Necesito que me dé los resultados a los 5,7. No, mentiras. Vamos a decirle que lo muestre los 50. No cambió los esfuerzos. 179. Ahora voy a decirle en el intervalo, el instante de tiempo 50, es decir, 20.63 microsegundos, dio exactamente el mismo esfuerzo máximo. Excelente. Vamos a ver qué sucede a los 5.7, que es donde se desarrolla la máxima fuerza. Ahí. Lo mismo, 4.49. Excelente. Quiere decir que al discretizar el doble de tiempo, no, al discretizar y dividir los intervalos de tiempo por el doble, dio casi los mismos resultados, con un error por debajo del 1%. O sea, yo diría que no hay mucho a la diferencia, porque me está dando básicamente los mismos esfuerzos, la misma carga. De pronto sí puede cambiar sensiblemente, pero pues fue un éxito básicamente esta simulación. Yo voy a grabar los resultados. Les agradezco mucho por su atención. Creo que fue un éxito este ejercicio y básicamente esto constituye lo que se debe hacer, una simulación de impacto. Lo que trataré de hacer en la próxima clase es básicamente un ejercicio en el cual ya consideremos el rebote de la pieza con respecto al suelo y vamos a darnos cuenta que cambian sensiblemente los resultados. Bueno, según recuerdo yo. Vamos a ver si de pronto se mantiene iguales o cambia de forma sensible. Obviamente el rebote implica que no toda la energía potencial gravitacional inicial se va a enfocar en la deformación de la pieza, sino que algo de esa energía se va a emplear para que la pieza rebote. Así que los esfuerzos deberían bajar con respecto a estos que hemos visto. Según esto, la pieza se daña porque alcanza unos esfuerzos de 449 megapascales, a pesar de que la fuerza y la teoría me dice que no debería dañarse, ¿sí? Porque la fuerza de impacto no supera este valor y dividiendo entre el área debería ser muy cercano a este valor. La variación es del 10% y el factor de seguridad es de 1.23. Con un 10%, esto si acaso el factor de seguridad pudo haber sido 1.1, pero eso significa que la pieza no se rompía. Sin embargo, ¿qué sucede? Que vemos que las piezas tienen unas ondas de choque que se pueden concentrar en ciertos puntos de la pieza, haciendo que se incrementen más los esfuerzos en ciertos puntos de la pieza.
En este caso llegó hasta 449 megapascales. Entonces vamos a ver qué sucede cuando rebote la pieza, pero eso no lo vamos a hacer en este video tutorial. Ya por hoy terminamos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.